Chicos, ¿habían viajado alguna vez en el techo de un autobús? ¡Vamos! ¡Con los cables, cuidado! Hay mucha piedra abajo y sopla mucho viento. Ya está, muy fría. Bueno, eso. ¡Qué rico! Así hemos amanecido hoy, en un lugar rodeado completamente de naturaleza. Estas enormes cañas muy altas, parecidas al bambú, pero son más grandes que el bambú, son guaduas. Antiguamente se utilizaban para edificar este tipo de cañas. Hoy en día están totalmente protegidas, no se pueden tocar. Es el hogar de muchísimas aves. Estamos en la ciudad de Pereira, hemos venido a visitar a unos seguidores colombianos con los cuales vamos a realizar una ruta. Es más, ellos han organizado la ruta, nos van a llevar a un paraje natural muy bueno. Se llaman Oscar y Angélica. Son también viajeros, aventureros y les gustan visitar esos sitios que no están tan masificados por el turismo. Así que estamos de suerte, estamos en buenas manos con Andy. Este es el barrio donde viven Oscar y Angélica. Ah, ahí están. Ya están prontos para salir. Está llegando tarde, Gasti. Voy. Estamos realizando una parada táctica para que las chicas ingresen al baño. Ajá, bien pueda. Y les quiero enseñar este estilo de cocina tradicional, Sí, que es a leña. sí, el día domingo y festivos hago sancocho de pollo campesino, frijoles y trucha. Acá la gente puede parar a comer Sí. el almorcito, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué tiene el almuerzo, señora? Hoy frijoles. Frijoles. Con chicharrón, arroz, ensalada, chicharrón, huevo y tajadas. Qué bien. Suena todo muy rico. Sí. Está preparándose para... Todo en leña, vea. Todo leña, todo leña. Hoy ya preparándonos. Muy bien. Y estos son caminos secundarios por los cuales estamos transitando. Les voy a presentar a Oscar, señor pereirano, gran aventurero. Más o menos, se hace lo posible. Y estamos realizando todo este camino por esta carretera secundaria. Sí, esta es la vía que termina en el Cedral. En el Cedral. Sí, allá termina. Y vamos a pasar por una vereda que se llama La Suiza, Vereda, que es nuestro destino, para también visitar una cascada muy famosa. Y venimos de la Florida. Venimos. Las veredas son las pequeñas poblaciones, ¿no? Pequeñas poblaciones. Pequeñas poblaciones, caseríos. Caseríos, Se exactamente. dice así aquí Así en es. Colombia. Y a la izquierda tenemos el río Otún, ¿no, Oscar? Río Otún, que es el río que atraviesa Pereira y de ahí que se llame, o le digan a Pereira, la Perla del Otún. La perla del Otún. Y si seguimos caminando y luego más arriba ir a La Pastora, luego a la vereda del Bosque y luego llegamos a la laguna del Otún, mucho camino arriba, es donde nace el río Otún, en la laguna del Otún. Como pueden ver, es un camino rodeado completamente de naturaleza, de bosque muy tupido. Aquí abajo corre el río con bastante fuerza ya. Este es el río Otún, chicos. ¡Wow! ¡Qué río! Las aguas bravas del río Otún. Buen día, señor. Vean qué lugar, espectacular, Qué virgen todo, Todo muy virgen, todo. Vegetación súper espesa. Continuemos viaje. ¿Vamos? Vean, chicos, estos son chorizos caseros y los cuelgan aquí para que con el humito se vaya ahumando y tenga un mejor gusto, ¿no? Sí. Se vaya ahumando y tenga mejor gusto el chorizo. Luego se asan. ¿Qué pintaza? Sí, se asan. Buena pinta. Me quedaría a comer acá, pero tenemos que seguir. Mañana hay sancocho de pollo campesino, frijoles y trucha. El sancocho se prepara de muchas maneras. En cada zona de Colombia tiene su manera diferente de prepararlo. Pues muy amable, señor. Hay de carne, las 3 carnes, hay de pollo. Carne, pollo, costilla, de pescado. espinazo. Sí, de muchas formas. Que tenga un buen día. Gracias, lo mismo, que estén bien. Adiós, señora. Y esto también es muy particular porque los colombianos son muy devotos, creyentes, católicos, y en el camino siempre se ven vírgenes, cristos, protegidos así por esta casita. Es un lugar espectacular. Vamos a continuar. Esta es otra vereda que se llama Vereda de la Suiza. Estas casas, como se pueden ver. Una zona muy rural.
hay. Y mucha gente, como han podido ver, utiliza estos caminos para hacer deporte de bicicleta de montaña. Para salir a correr también. También, y a caminar, o a observar la naturaleza. A ver si tengo la suerte después de probar un poquito de las aguas de este río. Esto es zona también de monos aulladores. Es complicado verlos porque cuando escuchan vehículos asustan y se van. Y de este punto que hemos llegado, vamos a iniciar un sendero hacia otra Cascadini colombiana. Cascadini más de Colombia. ¿Hay emoción? Hay emoción. Es un sendero de baja dificultad, son 3 horas en total, 2 horas Sí. para ir y 40 minutos para volver, más rápido. Y lo que pasa es que el camino es como muy agradable, ¿no? Muy tranquilo. Sí, totalmente. Y la única forma de poder llegar a esta cascada es a través, sí o sí, de un guía. Tienes que ir acompañado de un guía. Claro. No hay otra forma, no se puede ir en solitario. Claro, hay sitios de aquí de Colombia que no se puede acceder, están cerrados. Totalmente, muchos de estos senderos a cascadas tiene que ser a través de un guía porque, Sí. bueno, es una manera de cuidar cuidar, de proteger Sí, sí. el entorno, ¿no? Lo tienen muy, muy protegido. Para que la gente no haga cosas malas, arroje basura y se comporte mal. A propósito, Andy se está recuperando poco a poco de las grandes picaduras de mosquitos. Sí. Hoy se vino más precavida, Sí, hoy me vine. se ha cubierto aquí las piernas al total. Hoy parece que me vaya a la alta montaña. Llevo los calcetines por encima del pantalón, todo bien metidito. Es Qué que paliza nos pegaron ahí los mosquitos. no me puedo arriesgar a que No sé me si era el pique uno mosquito más. u otro tipo de bicho, porque son unas picaduras que te dejan unas ronchas así de Además grandes. es como que me van evolucionando. Primero eran muy claritas, luego se hicieron más grandes, ahora más oscuras. A mí también me dieron, ¿eh? Sí, a ti también. A mí también me dieron. Lo que pasa es que yo como tengo pelos en las piernas, que estoy un poco más protegido. protegida. Tengo un camuflaje ahí de pelo largo. Y no me atacaron tanto, pero ella Sí, a mí me lo hicieron- pasó mal. Pero bien. A ver, yo creo que también es por el tipo, algo debo de tener el tipo de sangre o algo porque siempre me ha pasado, o sea, siempre que piso un poco de selva, acabo así. Y una señora de Colombia, Ah, es verdad. muy sabia, le dijo que tomara para Tiamina, tiamina. que se ve que es una vitamina que te cambia entiendo que como el pH de la piel, ¿no? Del Vitamina sudor. B1. Sí, que te cambia el sudor para repeler los mosquitos. Y supuestamente esa vitamina te ayuda a que los mosquitos no se acerquen. Sí. Bien. No sé, me la empecé a tomar hace un par de días, a ver si me hace efecto. Pero bueno, A ver hicimos si me caso a esa hace mujer. efecto. Sí. Que tome tiamina. Sí, porque nos lo dijeron también, luego el taxista también me lo dijo. También. Digo, bueno, debe de ser un remedio de aquí. Así que ya lo saben, si son propensos a los mosquitos y vienen por zonas de selva, tomar esa vitamina, tiamina. Tomarlo unos días antes, me aconsejaron. Una buena sugerencia. Pero bueno, yo ya llevo pastillas para todo el viaje, ¿vale? En el camino vamos aprendiendo un poquito de botánica con el guía. Nos ha dicho que esta planta que se ve acá, curiosamente, tiene el nombre de Matandrea. Matandrea. Gran extensión de ellas, ¿eh? Sí. Yo esas les había visto parecidas para decorar las casas. Son bonitas para una esquina. Vamos caminando con mucho silencio, despacito. Más que nada para ver si podemos ver algunos de los animales nativos, como el mono aullador. Esta aquí, chicos, es la famosa palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia. Se puede ver en la bandera de Colombia también. Es así como nacen. Después demoran entre 35 y 40 años en alcanzar su mayor plenitud, su mayor altura. Esas palmas que ustedes ven en las fotos y paisajes y videos del Valle del Cocora, no solamente se pueden ver ahí en ese valle, sino que se pueden ver en otras regiones, y hay 7 especies de este tipo de palma. Y es súper curioso porque nos han contado que primero crece la hoja y luego ya el tronco. O sea, cuando crece las hojas ya van Los subiendo. tallos, ¿no? Sí. Ahí se ve una que ya va, que tiene Sí, ya va creciendo. un poco más grande. Sí, pero que siempre tenemos el concepto al revés, que nace el tronco y luego las hojas, ¿y no? Es al revés, primero No, las hojas y así luego el nace, tronco. así tal cual nace la así, famosa así. palma de cera. Es muy curioso. Y las hojas pueden llegar a medir hasta 7 u 8 metros. Me parecen enormes. Valle del Cocora, no Cocora. Me acaban de corregir aquí mis super anfitriones. 70 metros de cascada, chicos. Cascada de los Frailes.
Aquí Oscar ya es todo un valiente, ya se ha bañado. Ya está, a probar. Él ya ha pasado el duro de la entrada. No, ya. Una vez entres, todo se Ya está acaba. bueno, ¿no? Wow, es, bueno. Es linda, muy linda, ¿eh? Muy alta, muy grande. Agua muy fría. Baja del Parque del Nevado del Ruiz. No hay tampoco mucho margen para bañarse. ¡Congelada! Ahora los niños se bañan. ¡Está buenísima! ¡Ah! Hay mucha piedra abajo. Es incómodo. Y sopla mucho viento. Ya está muy fría. Y aparte cubre poco. Una vez que finaliza la ruta, se sientan a comer en estas mesitas. Súper agradable. Vean qué entorno. Es el momento gastronómico. Sí. A propósito, chicos, ella es Angélica, la señora aquí de Oscar. Hola, hola. Nuestros súper anfitriones ya están presentados. Gracias, gracias. Ya conocen a los dos. Está súper rico. Y vamos a comer trucha, ¿no? Pescado, ¿no, Oscar? Trucha al ajillo. Sí. Trucha al ajillo. Trucha al ajillo. Trucha al ajillo. Y lo que tú pediste, un fiambre. Ah, yo he pedido un fiambre que se cocina como el tamal, ¿no? ¿Puede ser? Se calienta. Se calienta como el tamal, ahí está. Sí, sí lleva. Esta es una de las tantas Ah, ok. Gracias. ricas aguas que hacen acá Y eso- en Colombia. Eso es de Ese mora. es un hervido de frutos rojos. Entonces lleva uva, lleva mora. ¡Ah, qué bueno! Ah, de frutos rojos. Rico, ¡Qué gracias. rico! Gracias. Ok. Bueno, Pues, ya Buen estamos provecho. completamente mimetizados con el ambiente, ¿eh? sí, totalmente. Chicos, miren, Salud, salud, Salud. salud, Con frutos Gracias, rojos. gracias. salud. por vosotros. Qué rico. Ah, rico. Nosotros que brindamos con todo. El otro día brindamos hasta con café. Ah, bueno, está bien. Hay que Lo celebrarlo. importante es eso, la Sí, hay compañía, que el celebrarlo lugar, siempre. la vida. Total. Y celebrarlo, así es. Sí, sí, Exacto. celebrar. Nosotros celebramos todo, siempre brindamos. Celebremos todo. Qué rico está esto, ¿eh? Está buenísimo. Sí, delicioso. Está bueno. Yo vamos, me declaro fan del agua de sabores, está riquísima. De Uy, la ensalada lleva de todo, Hay de ¿eh? todo. Kiwi, uva, fresas. Piña. Qué rica ensalada, Piña, ¿eh? sí. Completa. ¿Y esto qué será? ¿Melocotón? Ah, no, No, mango, mango. mango, es verdad. Esta es la trucha al ajillo. Trucha al ajillo y patacón, ¿cómo Y se llama? patacón. Patacón verde. Patacón verde. Patacón verde. Está buenísimo. Tostadito, ¿no? Sí, sí. Más finito que otras veces que lo hemos comido. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Está muy bueno. Qué rico. La salsa está buenísima. A ver. Qué expectación. A ver que ya está calentito. ¡Wow! Oh, qué buena pinta. Oh, qué bueno está eso. Qué rico. Uy, Tiene qué bueno. arroz, huevo, Huevo, patata. plátano, papas. Y carne. Qué bien presentado, así con, Sí, con el sí. paquetito de la hoja ahí atado, ¿eh? Riquísimo. Vamos a ponerlo en el centro, así probamos todos. Qué buena pinta tiene eso. La hoja de plátano aporta el sabor, me imagino, ¿no? Pues yo creo que hace parte de la receta, el secreto de la receta del fiambre, sí. Vale. Tiene incluso huevo. Listo, ya terminé con el pedido. ¿Cierto? Listo, Buen provecho. gracias. Voy a probar. Prueben, por favor, Prueben el fiambre. La trucha está Gracias. riquísima. Vamos a probar. Está rico, es la papa. A ver. Está rico. Es un sabor muy, La muy, trucha está muy buenísima, ¿eh? colombiano. Es delicioso. Y el nombre de esto es fiambre, ¿no? Fiambre, sí. Fiambre. Curioso me llama, Sí. Muy completo. Ay, estoy regando todas las Está riquísimo. Está Y el buenísimo. pescado también. O el pescado, la trucha está buenísima. Y el patacón hecho así más finito. Creo que me gusta más. Y después de almorzar, un buen plan es tomar una siesta. Ahí. Ahí está.
siesta española en Colombia. Es que oigo tus pisaditas ahí. Wow, mirá este paisaje, chicos. Completamente rural. ¿Ves? Y estos sitios te tienen que traer, porque vamos, si tenemos que subir Gastón y yo en No. coche hasta aquí arriba, ni de coña. Si no tienes un toro de esos, un torito de eso como tiene él, no trepas esto. Es una pared así Es una pared vertical. Pero es que aquí los cultivos están como en vertical. Esto es un paisaje todo de cultivos. Un paisaje muy lindo que nos quería enseñar ¿Ves las Oscar. gallinas? ¿Las gallinas? A ver. Muchas finquitas, fincas, Sí. cultivos, campo puro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero ver un poco el paisaje. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar ahí a ver el paisaje? Acá, mira, aquí. 2 minutos y ya me voy. Gasti es amigo del perro. Vean esto, chicos. ¡Wow! Una fiesta de La gallina, la sonidos. gallina, tenemos todo. De sonidos. Ah, mira, es que están todas allí las gallinas, ¿las Ahí está, ves? de verdad, sí. Hay un gallo. ¡Wow! ¡Qué hermosura esto, chicos! ¡Qué belleza de paisaje! Acá tenemos los gallos. Gallos grandes. Y todo esto que se ve acá es plantación de cebolla. Ah, ¿es un concierto? Los gallos están abajo y acá... Bueno, acá, esto es un gallo también. O gallina. Ah, yo no sé Los gallos están abajo y las gallinas arriba. Bueno, no tiene cresta. ¿No ese huevo por ahí? Pero yo creo que son gallos. ¿Será? Ah, ¿son todos gallos? ¿Será? Seguro que son... Como dicen cuando hablamos mucho, la gente del gallinero está alborotado. Es una parte muy importante de la economía de Colombia. Como me decía Oscar, los olvidados de Colombia, el campesino, el hombre que produce todos los alimentos que la gente come en la casa y que ve en los supermercados. Muy lindo, muy lindo. Hermoso. Parece que hacen cultivos de tipo terraza, ¿no? Ahí arriba del cerro, ¿no? Como Sí, que va bajando los cultivos sí, ahí. Sí, parece, aunque eso no tiene un impacto muy positivo al medio ambiente, pero todavía se ve como el bosque se mantiene. Hacia allá es donde estábamos, justo hacia allá. Y hacia allá queda la Suiza, el Cedral. ya, es esa, ok, de allá está venimos. la cuenca del río Tón. Se ven todos los yarumos blancos, que no son realmente blancos, es Y un reflejo de la luz. para hacer cultivos hay que deforestar, ¿no? Hay que deforestar, sí. Sí, pero bueno, esta es la Florida. La Florida. La Florida. Bien. Sí. Cantidad Wow. de cosas, nos Sí, están contando. sí, sí. Eso es lo bueno de eso- viajar con locales. Te enriquece la experiencia del viaje. Es una Ves maravilla. más, aprendes y ves mejor. Sí, es una maravilla, lo ves como desde dentro. Totalmente. Desde dentro, sí. Y si se dan cuenta, es el ingreso al Parque de los Nevados también, por este lado. Si caminas, llegas hasta la Laguna del Otún y en la Todo recto aquí. Todo recto aquí llegaríamos al Parque de los Nevados. al parque, sí, en la Laguna del Otún es posible ver el Nevado de Santa Isabel con su poca nieve que queda y el Nevado del Ruiz. También cerca de ahí se puede ver. Entonces, esta es la entrada al Parque de los Nevados. Mañana lo vamos a visitar, Genial. pero por otro lugar, no por acá, porque por acá Bien. es caminando y nos tomaría tal vez un par de días caminar. Eso es bueno tener un anfitrión que es local. Sabe por dónde moverse. Buah. Hemos cambiado de vehículo. Dicen que las leyendas viajan en este transporte. Es la Chiva. ¿Vamos bien aquí? Con la banda. ¡Wow! Buah, Este es más épico que las brujitas. Vean los cables. Cuidado. No sé dónde vamos a parar, pero en algún pueblito por ahí pararemos y después nos van a recoger En algún sitio. Oscar en y algún sitio nos Angélica. dejarán. ¡Vamos! ¡Yo el cabé! ¡El cabeza! ¡Guau! ¡Guau!
Estoy alucinando. Chicos, ¿habían viajado alguna vez en el techo de un autobús? Jamás imaginé. Mira qué subida. ¡Wow! Chicos, ¿también? ¿Todo bien? Dicen que acá arriba es más fresquito, corre más el aire. Hace mucho calor. Hace mucho calor, pues nos subimos al techo de la chiva. Estos van colgados acá atrás, ¿eh? Sí, sí, van ahí totalmente en la escalera. ¡Cuidado, ramas! Mira con la cabeza. Hay que tener un poco de cuidado con los cables, la rama de los árboles, pero vamos bien, vamos bien. Se va de maravilla. Va de maravilla. Va rápido, ¿eh? Sí, va rápido. ¡Wow! Ahora sí. Visual del piloto, pero en el segundo piso. Vamos recogiendo gente, por supuesto. ¿Siempre viajan acá ustedes, acá arriba? Siempre no. Más que todo cuando ya ven mucha gente los fines de semana. Claro. Así como van los turistas, ya todo para arriba, ya. Claro. Más fresquito acá arriba, ¿no? Y mejor la adrenalina. ¡Cuidado! ¿El agua muy fría o no? El agua, El agua, muy buena, muy buena. La cascada, muy buena. Personas empezaron a hacer levantar, a dejar basuras, ¡Wow! ¡Ven que viste, chicos! ¡Qué paisaje de acá arriba! Acá se aprecia todo. ¿De qué parte de España son? Madrid. ¿De Valencia? La cabeza. El cable. ¡Oh, los cables! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡La rama! ¡Wow! Esto sí que es una aventura, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¿Dónde paran ustedes? ¿Dónde viven? Por Gaitán, más arriba de Kennedy, de donde si ustedes van a bajar un poquito más arriba. Más arriba. ¿Y de dónde vienen? De con ustedes, nosotros estamos con ustedes por allá. Nosotros somos del grupo. Muy bien. Muy bien. ¿Estos chicos también fueron a la cascada? ¿Y se bañaron o no? No, esa valle ya la probamos muy fría, no. ¡Oh! Dice que es muy fría. ¡Qué blando aquí el amigo colombiano! ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Encantado, Gastón. ¿Tú? Miguel Ángel. Encantado. Gastón. Así se viaja por Colombia, chicos. En la chiva. Transporte épico. ¡Oh! ¡Se dieron la recta! Continuamos hasta el próximo pueblo. Nos bajamos en Bora Bora. De este puente nos tiramos. Nosotros tiramos de puente. ¿Se tiran al puente? Wow. Espera, espera, espera. Espera. ¿Bajamos luego así? Sí. Vamos, chicos, gracias. Épico, adiós. Angélica nos ha querido enseñar un poquito de su pueblo, que es Santa Rosa del Cabal, donde hay unas termas muy conocidas, que son muy turísticas. Y esta es la placita del pueblo. ¡Ay, sí! ¡Qué grande! Los tenía que traer a Santa Rosa de Cabal, por supuesto. Sí. Una plaza muy animada. Vean los cochecitos para pasar a los niños. Mira, es como una mini chiva. Sí, sí, la mini chiva. ¡Qué bueno! A los niños que se divierten. Tiene una bonita iglesia. Está linda si la quieren conocer. Y tiene estos árboles enormes. Vean. ¿Que se llamaban cómo? Araucarias. 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 Sí. Que tienen más de 150 años estos árboles. Vean, que rodean toda la plaza.
Son tan graciosos. Es una plaza súper animada. Sí, sí, tienen mogollón de vida. Sí. Como pueden ver, es un pueblito súper animado. Y nos comenta Angélica que hay muchas cafeterías y la gente viene especialmente por la tarde a tomar café en este pueblo. Acá la gente grande se divierte con un juego de mesa que es súper popular y es el billar. Bueno, grandes y jóvenes también. Ah, pero este no tiene los palitos en el medio. No es el que yo conozco. Wow. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Esta es una calle peatonal muy colorida, muy linda, muy lindo Santa Rosa del Cabal, ¿eh? Muy lindo tu pueblo, Angélica. Sí, sí. Y nos comenta que esta parte es un antiguo acueducto indígena, ¿es así? Así es, estaban haciendo una construcción para meter una tubería y lo encontraron, entonces quedó como una calle peatonal para hacerle culto, o culto no, hacer una referencia a los indígenas de la región. Qué bien, vamos a verlo, vamos a verlo. Y aquí encontraron estas vasijas de los indígenas. Wow. Eso. Como hacer murales referente a la región. Estos son murales haciendo referencia a la región. Les gusta mucho pintar, ¿eh? Sí, las sí, paredes, sí. con murales y con grafitis. En las autovías también se ven enormes murales, todo muy colorido. El pueblo de Santa Rosa del Cabal, aparte de ser conocido por las termas de Santa Rosa, también es conocido por ser la capital mundial del chorizo. Así que hemos venido a este lugar, esta placita muy buena, Muy bonita. a probar el chorizo santarrosano. Vamos a ver qué tal. Bueno, el sitio es al ladito de un lago con el árbol, las cabañitas. Me parece precioso. Esto es muy curioso porque en México, si sirvieran chorizo, te traerían tortilla. Ah, sí. Y aquí arepa. De acá O arepa. sea, no es con pan, es con arepa el chorizo. Con arepa y con arepa paisa. Arepa paisa. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué le ponen? ¿El limoncito? Limón, A la- limón. a la- Sí, o cuando lo partas, Le echas el le limoncito echas. Ah, qué bueno. acá. y lo quieres comer con arepa. Bueno, y en España iría dentro de un bocadillo. Vamos a comer como se come acá. Se le Sí, echa sí, limón claro. al chorizo. Vamos a hacer todo el procedimiento igual. Ahí, taca, taca, taca. Buenísimo. Muy rico, muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, muy rico. Bueno, si lo dice Gastón. Porque en Uruguay Sí, sí. tienen que saber de carne. Sí, sí. Claro, claro. Muy bueno. Muy rica. Está muy rico. El chorizo santarrosano. Deli. Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal.